enseñanza que yo considero que es la primera de varias enseñanzas, porque Dios ha puesto en nuestro corazón que la iglesia ha sido empapada de mucha predicación y Dios quiere que nosotros pongamos esa palabra por obra. Amén. Que nuestra identidad como hijo e hija de Dios conozcamos bien que esta palabra nos lleva a ser discípulos, y un discípulo es aquel que ha respondido al llamado del maestro. Por lo tanto, más que reconocer nuestra identidad como hijo e hija de Dios, somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Y le pedí a nuestro amado hermano José Aldrin, nuestro preministerial, que trajera un mensaje enfocado a la enseñanza acerca de lo que es ser discípulo de Cristo, porque tenemos que como discípulos aprender quién yo soy, qué tengo que hacer y qué le agrada a Dios que yo haga. Un mensaje usted lo escucha y usted lo puede retener, pero un mensaje dirigido al discipulado es algo que usted tiene que ponerlo en práctica. Y para eso comenzamos con nuestro hermano José Aldrin en la enseñanza bajo el tema de lo que es el discipulado. Amén. Que Dios te use conforme. Dios le bendiga, hermano. Baja un poquito de enemía, que después se pone la cosa mala. Bueno, aquí siguiendo el mandato de mi pastor, tratamos de traer hoy algo diferente, que hemos puesto bajo el tema ser discipulado para ser discípulo. Ok. Así que vamos a orar, porque que Dios nos dirija en oración, que quiera estar sobre sus pies, se lo agradezco, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hemos venido a adorarte y a glorificarte. Te hemos alabado a través de los cánticos, Señor, el discipulado, las ofrendas, Padre, y ahora venimos a escuchar tu palabra. Que tú nos bendigas a través de ella, Señor, y lo que aquí tú me has dado, Padre, y lo que sigas poniendo en mi corazón, cale hondo, Señor, en mis hermanos y en mí, Padre de la gloria. Y que quede, Señor, grabado en nuestra mente, Padre, y que nos dirija en todo momento en lo que queda de nuestras vidas, Señor. Porque tú sigues trabajando con nosotros, Señor, y lo seguirás haciendo hasta que estemos delante de tu presencia. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues mi hermano, yo me puse a buscar información, ¿verdad? De acuerdo a lo que se me encomendó. Hemos aprendido un montón. No, usted no tiene idea. Y una de las cosas, ¿verdad? La Biblia es hermosísima, porque es hermosísima. Yo siempre se lo digo a la gente que no lee. Lea la palabra, que cuando empieza a leer se va a encariñar con ella. Y uno de los versículos que yo encuentro más interesante fue cuando Jesucristo dio la gran comisión que le dijo a sus apóstoles: porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y eso lo vamos a discutir más adelante. Pero yo como base, pues busqué Lucas 6 del 12 al 16, pero voy a leer solamente Lucas del 12 al 13, donde dice que en aquellos días él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. O sea que escogió a 12, quiere decir que había más de 12. Había más, en un momento dado hay 70, ¿verdad? Que envía a predicar, y vamos a verlo más adelante. En un momento dado eran 500 y por ahí sucesivamente, y después fueron 3,000, 5,000, hasta que somos hoy día millones. ¿Ok?
Así que, mire, yo me puse, cuando estaba discutiendo esto, yo me puse a pensar y a evaluar muchas cosas. Usted sabe, usted no sé si lo ha puesto a pensar, Jesucristo pudo haber venido a la tierra. Tengo aquí, yo creo que me da. Pudo venir a la tierra, predicar sus 3 años y medio más o menos de ministerio. ¿Verdad? Que nosotros tuviésemos, ¿verdad?, perdón de pecado. Pudo haber hecho eso, pero no. Él hizo algo extraordinario y fue coger personas para dejar una semilla, personas para encargar una misión después que él no estuviese. Entonces el ministerio de Jesús, cuando usted lo analiza, consiste en llevar la verdad de Dios, sanar a los enfermos, hacer milagros, predicar el evangelio. Inclusive empezó a sacar demonios y la gente decía, pero ¿qué doctrina es esta? Porque no sabían. Inclusive tuvo un papel ministerial de maestro, formación de sus discípulos, estableció la iglesia. ¿Ok? Y esos ministerios que tuvo Jesús, que después le fue dada a la iglesia a través de nuestro hermano Pablo, cuando lo menciona en Efesios 4:11, donde dice que lo constituyó maestro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, y cada uno de ellos tiene un propósito en la iglesia. Cada uno de ellos tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que todas estas personas fueron discipuladas. Todas estas personas tuvieron que tener unas enseñanzas para poder tener estos ministerios, porque usted tiene que entender cuál es su ministerio. Si usted tiene ministerio de evangelista, usted tiene que saber que es un evangelista, que es predicar, proclamar el evangelio. Si es pastor, es alguien que guía, que cuida, que alimenta espiritualmente una congregación. Y para usted saber eso, usted tiene que aprender, tener algunas enseñanzas. Por ejemplo, si usted es maestro, tiene que enseñar, tiene que explicar la doctrina, ¿verdad?, en el caso que estamos hablando del evangelio. Pero para ser maestro hay que ser un estudiante. ¿Ok? Entonces la definición de discípulo, podemos buscar muchísimas cosas, pero es aquel que enseña, que educa, que enseña, en este caso como nosotros, una doctrina basada en Jesús, cristocéntrica. Mi hermano, una de las cosas que dice la Biblia es que en los tiempos finales van a venir personas con sus propias doctrinas, van a venir personas con falsas doctrinas. Como yo siempre digo a ustedes, una de las cosas que Jesucristo le dijo antes del fin de los tiempos, procurad que nadie os engañe. Y para usted no ser engañado, usted tiene que discipularse. Para no ser engañado, usted tiene que estudiar y ver, porque Pablo decía, escudriñar las escrituras. Pablo le hablaba y decía, escudriña las escrituras y rétalas. Pero usted y yo tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Los apóstoles conocían de los libros de la ley, eran judíos, conocían que habían unos salmos, que habían unos profetas, pero no es como nosotros que tenemos todo el contexto de lo que es la Biblia. De momento imagínese un hombre que llega con milagros y prodigios, imagínese todo lo que esa gente, ¿verdad?, pensaba en un momento dado. Así que el discipulado se define como ese proceso de seguir, aprender y semejarse a un discípulo o una doctrina. Cuando usted se discipula, cuando usted aprende, usted va cogiendo una característica de esa doctrina y de esa persona que es su líder. Por eso es que Jesucristo estuvo con sus apóstoles 3 años y medio. Fue un discipulado intenso. Así que en el contexto de cristiano, ¿verdad?, de nosotros, es seguir a Cristo. No es amar a nadie, ser transformado por Él y ayudar a otro a lo mismo de su transformación. Cuando usted
o una persona llega por primera vez al evangelio, que se entrega a Dios, esa persona no se puede dejar sola, esa persona tiene que tener un discipulado, esa persona hay que tener un seguimiento sobre él y enseñarle las cosas que están en la Biblia, no fuera de ella. Inclusive, cuando la persona da el paso para que quiere ser bautizado, se le debe explicar qué representa el bautismo. Porque no es llevar a las aguas, sumérgete, sigue lo que yo te voy a decir, no, es para que entienda ese significado de lo que él va a hacer. Así que no solamente es aprender, también tiene que haber un crecimiento espiritual continuo, obediencia a los mandamientos y compartir la fe. O sea, implica una transformación que usted va a tener en su vida. Porque usted no cuando usted analiza su vida hace años atrás, usted no es el mismo. Usted ha cambiado en muchísimas cosas. Yo, pues, vengo de una religión católica, y aunque yo estaba en el catolicismo, especial es él y comprender muchas cosas, pero no solamente en lo religioso, también en lo social, lo cultural, que usted tiene que empezar a romper. Como dicen por ahí, tengo que desaprender para aprender de nuevo. Y a veces mucha gente no quiere dejar las cosas viejas para poder captar las cosas nuevas, que son las que le van a edificar. Así que el discipulado es un camino, mi hermano, y escuche bien, es un camino de decisiones intencionales que te llevan a la madurez y a una relación con Jesús. Y no solamente con Jesús, sino también con tu entorno, con tus hermanos en la iglesia, con los hermanos de la comunidad y sucesivamente. No solamente en actitud y enfoque, sino en un comportamiento que usted va a tener toda su vida. Así que no solamente eso requiere que el discípulo tenga, ¿verdad?, ese compromiso de todos los días, porque no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa de que te va a durar un año. Posiblemente terminamos el libro de discipulado y dice, pues ya yo me discipulé. No, el discipulado es algo continuo, día a día, hasta que usted no esté más en la tierra. Los otros días estaba hablando con una persona y se sorprendió por una pregunta que yo le hice, y más se sorprendió cuando ella vio que yo me sorprendí, que ella no la sabía. No sé si me entendió. Me dice, Andrés, te quedaste sorprendido, yo no sé la respuesta. Y dije, pues seguro, pues eso está ahí en la Biblia. Le envié en donde estaba. Y a veces la gente dice, o cuando usted habla con alguien que le dice, oye, tú sabes mucho, y yo digo, no, yo no sé nada. Yo no sé nada porque todos los días aprendo. Otro día mi esposa me hizo una pregunta, y con mis hijos le dice, pregúntale a Javino. No, Javino, yo aprendo todos los días. Inclusive, cuando estoy en el instituto, me obliga a leer, me obliga a aprender, me obliga a volver a ir encima de lo que ya yo discutí, mi hermano, hace el año pasado. Entonces, cuando usted vuelve y lo lee, usted dice, wow, espérate, si esto como que cambió un poco aquí, en el sentido de que ahora yo estoy viendo otra cosa. No cambia la esencia de la doctrina, claro está. Pero cuando usted todos los días busca de la palabra de Dios, usted cada día va a encontrar cosas más interesantes. Así que el discipulado es crucial porque proporciona a los nuevos creyentes y a los que llevan más tiempo un fundamento sólido en la fe. Si usted no se discipula, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ora y hace las cosas que corresponden como cristiano, usted no va a estar sólido en la fe. Entonces, cuando usted no está sólido en la fe, va a tener problemas a través de las dificultades de la vida. Porque, mi hermano, las cosas se están poniendo un poquito serias para no irnos muy drástico. Pero las cosas no van bien. Entonces, los nuevos creyentes y servidores fieles que van, ¿verdad?, y glorifican a Dios, hay que llevarlos así como usted se le llevó. Pero no solamente aquellos que vienen nuevos, sino usted tiene que procurar usted seguir profundizando en la palabra de Dios.
El domingo pasado, cuando hablamos de Ezequiel 47, que lo llevaba de cada 1000 codos, que decía la palabra, que íbamos profundizando en el Señor. Mire, mi hermano, usted puede leer todos los días, ¿verdad? Usted que puede tener lectura fotográfica y usted puede leer la Biblia todos los días, desde Apocalipsis, Génesis, puede ir para abajo todos los días por mente fotográfica, lectura rápida, lo que sea. Usted siempre va a estar conociendo al Señor. Dios es tan grande y tan infinito que no lo vamos a conocer en toda su majestad hasta que estemos delante de Dios. Así que es importante que nosotros nos discipulemos porque tenemos una gran comisión. Tenemos una gran comisión de hacer discípulos, llevar el evangelio, el crecimiento continuo de la iglesia, ayudar a otras personas nuevas. Imagínense que Cristo hubiese resucitado, se iba antes que llegara María Magdalena, se iba al monte y se iba. ¿Qué hubiese pasado? Nadie iba a ver la resurrección. Nadie iba a creer lo que pasó, porque no había nadie que lo divulgara. Por eso era importante que hubiesen apóstoles, por eso había importante que gente que viera al que murió resucitado y lo llevara. Y ese es el mensaje que le dijo en la Gran Comisión. Tienen que llevar el mensaje, tienen que seguir llevando el mensaje que yo les he enseñado a ustedes. Así que algunas de las razones importantes del discipulado, tiene que haber un crecimiento espiritual. Ayuda a los nuevos creyentes a que sean sólidos, que comprendan las escrituras, que crezcan en una relación personal con Dios. Pero también nosotros tenemos que seguir en el crecimiento espiritual. Porque nosotros no podemos estar estancados. Es como ahorita cuando yo llegué, que están hablando de los trabajos. Cuando usted tiene un trabajo nuevo, el jefe no espera que usted aprenda algo y se quede ahí y haga 30 años solamente, qué sé yo, o Ricardo, soldando un puntito. No, él quiere que usted haga más cosas, él quiere que usted se desarrolle, porque eso lo hace bien. También, ¿verdad? Cumplimos la gran comisión. Es importante que nosotros, esas personas nuevas, o nosotros mismos como seguidores, enseñemos ese mandato. Mi hermano, mire, yo tengo un amigo que es católico y su hijo pues está bien envuelto en estas cuestiones de coros y cantar. Y es interesante, me envió un video ayer, mi hermano, y la iglesia estaba vacía. Y es triste porque eso pasa en todas las iglesias. Pero es más triste aún porque usted sabe que cuando hay niños, pues entonces los niños invitan a los padres invitan a los abuelos. Entonces uno espera una iglesia llena porque son niños, porque queremos ir a ver cómo los niños los hacen, porque son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, lo que sea. Entonces tú dices, wow. Y habían allí como 30 niños en el coro. Entonces tú dices, wow. ¿Sabes? ¿Qué está pasando con la Gran Comisión? ¿Qué está pasando con la gente que ya no tiene, ya la gente no tiene oído para el evangelio, lamentablemente? Pero nosotros no podemos rendirnos. Nosotros no podemos rendirlo. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. No es oír a Bad Bunny, no es oír a otra cosa. No es la palabra de Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Más nada. Más nada. Ahora hay formación de discípulos fieles. Cuando usted está dispuesto a discipularse, usted es un discípulo fiel. Cuando usted está dispuesto a dar la milla extra, hay un discípulo, usted es un discípulo fiel. Ah, sí, hubo un discípulo que traicionó a Cristo, pero tenía que cumplirse la palabra de Dios, porque eso estaba ahí, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Y eso está ahí. Tiene que haber una relación y apoyo cuando se da ese discipulado. Preguntar, ¿entendiste? No entendiste, explico de nuevo. No me entra la cosa esta. No te apures, buscamos la forma. Porque cuando usted vino al evangelio, no me diga que usted le entendió todo de cantazo. No me diga eso, mi hermano. Porque yo cuando empecé a leer, mire mi hermano, usted va a casa. Modestia aparte, y no es porque yo sea el más sabio o el más nerd, como dicen por ahí. Yo hice unos armarios en mi casa, ya no caben más libros.
No es porque yo me coma los libros, es porque venía un pastor o alguien y me decía, pastor, era así. ¿Qué leas esto? ¿Quién dijo? El Señor. No hay problema, lo leemos. Una llamada. ¿Tú escuchaste tal libro? No. Léalo. Verónica es testigo. Y muchas veces yo leyendo decía, ok, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que yo escuchaba. Ahora entiendo lo que me enseñaron. Estaba mal. ¿Usted me sigue? El discipulado da un fortalecimiento a la iglesia. Porque no crea que las falsas doctrinas se dan fuera. Se dan en la iglesia. Hay gente que viene, mire mi hermano, yo le voy a decir una cosa y se lo digo por experiencia. El enemigo entra gente a la iglesia para destruirla. Y yo he visto el demonio danzar y hablar en lengua. Entonces, si no tenemos una iglesia discipulada, si no tenemos una iglesia donde le decimos a la iglesia que la parte espiritual es igual que la física, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a proteger a ese nuevo hermano que se va a enfrentar a una cosa? Porque es hermoso, mi hermano, que usted, cuando usted dice, Señor, te acepto como mi Salvador, perdona nuestros pecados, viene el Espíritu Santo y entra esa persona. Eso es hermoso. Que viene ese espíritu de adopción y ahora tú no eres criatura, ahora tú eres hijo de Dios. Pero tienes un enemigo que dice, ya lo perdí. Ahora es que yo voy en contra tuya. Y tenemos que preparar a esa persona. Tenemos que preparar a esa persona y decirle, el evangelio es sacrificio. El evangelio te tiene que hacer cosas que posiblemente para ti eran normales. Y el crecimiento requiere un enfoque práctico. Y la Biblia nos muestra con frecuencia la importancia de esta mentoría. Pablo tenía un ministerio increíble. Misionero, wow, hacía muchísimas cosas. Pero se preparó antes de hacer todo eso. Muchos dicen que estuvo aproximadamente 3 años inmediatamente desde su conversión estudiando las Escrituras. Y era un individuo que se creó en la falda de Gamaliel, uno de los doctores más impresionantes y famosos en esa época. Y reconoció que no lo sabía todo, porque había una nueva doctrina que él estaba conociendo. Aquel que él perseguía, ahora él iba a servir. Después tuvo de 10 a 12 años antes de su primer viaje misionero preparándose. O sea, nosotros, cuando una persona viene al evangelio, nosotros sí puede dar su testimonio, puede hablar lo que Cristo hizo por él, seguro, pero tenemos que prepararlo para que lleve la nueva buena de salvación correctamente. ¿Ok? Ahora bien, Pablo en un momento dado empezó a desarrollar a unos discípulos que fueron destacados, y lo vemos como Timoteo, Tito, Sila, Aquila, Priscila. Estos individuos, Pablo los empezó a preparar. Y no solamente le habló de Cristo, no solamente los preparó, sino que le dio responsabilidades. En un momento dado, cuando ese discípulo está capacitado, se le da responsabilidades. Por ejemplo, Timoteo fue colaborador más cercano. Lo acompañó en varios viajes misioneros. Tito estuvo con Pablo en el concilio de Jerusalén y fue enviado a Corinto a resolver problemas. Sila fue un profeta y misionero y se convirtió también en uno de los ayudantes y acompañantes en los viajes misioneros. Y Aquila y Priscila en un matrimonio que se convirtió y fue colaborador de Pablo. O sea, que Pablo los preparó y después que los preparó, los envió a que hicieran cosas. ¡Ey! Lucas era un hombre brillantísimo, griego, gentil, médico. Se sentó con Pablo y escribió. Usted ha visto la película El apóstol Pablo, véala,
Ahí presenta lo que Lucas hacía con Pablo en la cárcel y todo lo demás. Ahora bien, Jesús escogió 12 discípulos. También los llamó apóstoles. Yo no vengo a entrar en ahora todo el mundo se llama apóstol, pero yo no vengo a hablar de eso. No vengo a hablar de eso. Yo tengo mi creencia, no vengo a hablar de eso, pero Pablo, no solamente Jesús los hizo discípulos, después de mirar hizo, ahora son apóstoles. Y los escogió. Y los escogió con defectos y virtudes. Los cogió sabiendo quiénes eran ellos. Y los llamó uno a uno. Y sabemos, Simón, Pedro, ¿verdad? Su hermano Andrés, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, que ¿verdad? Se conoce como Natanael, Tomás, Mateo, ¿verdad? Que es recogedor de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó, y Judas, hijo de Santiago, que le conocía como Tadeo. Y usted se imagina cuando Cristo escogió a Judas Iscariote y decía, este es que me va a traicionar. Y sin embargo lo discipuló. Y lo amó. Y lo amó hasta el final. Porque hermano, quiero que usted entienda algo. Si Judas Iscariote se hubiese arrepentido de haberle entregado, Cristo lo hubiese perdonado. Pasa que Cristo sabía lo que iba a pasar. Ya estaba escrito de que él iba a morir de la forma en que murió. Pero si no, lo hubiese perdonado. Porque el amor de Dios es una cosa extraordinaria que a veces uno no puede ni comprender. Ahora, el propósito de esa selección era que lo acompañaran, que Él los iba a formar, porque los apóstoles acompañaron a Jesús, dejaron todo por 3 años y medio para seguirlo. Porque no es lo mismo que usted venga a la iglesia y se entrega al Señor, te compra una Biblia y usted se lleva no solamente la palabra de Dios, sino también al escritor a su casa. Para aquel tiempo habían unas enseñanzas que seguir, día tras día había unos testimonios que había que ver, porque estos hombres se iban a enfrentar a lo que usted no tiene idea. Estos hombres iban a difundir el mensaje. Jesús le dio autoridad sobre ellos, le dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y esa autoridad la tiene usted, la tenemos nosotros. Ahora, no solamente hubo esos 12, también un momento dado Jesucristo los envió de 2 en 2. Dice que también, como dice la palabra, después de estas cosas en Lucas 10, designó el Señor también a otros 70, a que envió de 2 en 2. Entonces la gran pregunta es, oye, pero hermano Aldrin, si lo hubiese llevado de uno en uno, lo me cogía más territorio. ¿O no es cierto? En vez de 35 al día eran 70, eran el doble, pero tiene un propósito, porque uno sostiene al otro, y ese es el discipulado. Eso es enseñar a los hermanos que entre nosotros tenemos que sostenernos. Entre nosotros, si aquel se cae, nosotros lo levantamos, porque usted esperaría, mi hermano, que cuando usted caiga, a usted se le levante. ¿O no es así? Ahora, es interesante, porque mire cómo el Señor después le dice, lo envió de 2 en 2 en delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Ok, o sea que estos hombres fueron a hablar del Señor a lugares donde Jesús iba a ir a preparar un camino. Esto quiere decir que cuando usted le habla a una persona, usted está preparando un camino para que esa persona sea receptiva a la palabra de Dios. También el propósito es dejar un legado. Jesús los envió a que este legado, una misión por ir por el mundo, a ser discípulos. No le digo solamente lleven el mensaje
hagan discípulos. Y discípulos que se van a convertir en la iglesia que yo he ganado con sangre. ¿Ok? Así que hay muchas cosas que por qué 12, ¿verdad? Mucha gente dice, pues las 12 tribus, los 12 tronos. Pero en primer lugar, Jesús los llama para que estén con Él. Es la única manera que usted tiene de profundizar y conocer a una persona. Eso es igual con el matrimonio. Mientras son novios es una chulería. Ven un ratito, para aquí, para acá. Pero después es cuando están casados que usted empieza a seguir, usted sigue conociendo a la persona día tras día, como cuando usted conoce a un amigo o una amiga, que usted sigue hablando día tras día, día tras día, día tras día. Usted sigue profundizando en esa amistad y usted sigue conociendo quién es esa persona. Jesús le decía el mensaje en parábola a todo aquel que lo escuchaba. Pero estos 12 sin embargo, le explicaba en privado tal y como era el reino de Dios. Tenían un propósito establecido. Por eso es que cuando un ejemplo, la palabra del sembrador, ellos le preguntaron, Señor, explícanos la parábola. El Señor se sentó con todo el amor y le explicó. También Jesús los constituyó para enviarlos a predicar, como ya les dije. Y en la medida en que usted sigue predicando y se sigue preparando, usted sigue cogiendo una experiencia que más adelante usted le va a llevar a creyentes nuevos. Inclusive a personas que están ya con usted en un momento dado, en mucho tiempo en el Evangelio. Ahora bien, entre estos 12 hubo 3: Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los primeros discípulos, esos primeros que escogió allá cuando le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Y yo me imagino Pedro hizo, ¿qué significará esto? Pero había visto un milagro interesante. No hubo pesca en toda la noche. Y cuando Jesús le dijo, tira la red, pero Señor, pero si hemos estado pescando toda la noche. Pero lo voy a hacer por tu palabra. Lo voy a hacer porque tú me lo dices. Y yo me imagino la expresión, impresión y todo lo que usted le quiera llamar cuando esa red se quería romper. Por algo Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando usted le dice eso a una persona, es porque usted está reconociendo que esa persona tiene una santidad por encima de usted. Porque pudo haber dicho, oye, este individuo es mago. No, reconoció quién era él. Estas 3 personas tuvieron una experiencia increíble. Fueron testigos de la transfiguración. Presenciaron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Acompañaron a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando Jesucristo dijo, si fuese posible, aparta de mí esta copa. Vieron. Y yo me imagino que en un momento dado cuando se levantaron, que ya Jesucristo le dijo, llegó la hora. Jesucristo bañado en sudor, en sangre. Y eso fueron experiencias increíbles. Fueron testigos de los momentos de más gloria de Jesús y los momentos de las pruebas más fuertes. Porque Jesús, mire, yo no sé si usted lo ve como mismo que yo, pero cuando Jesucristo le dijo, si es posible, apártate de mí esta copa. Vamos a dejarlo ahí. Y después cuando le entregó, le dice a Pedro, tú sabes que si yo quiero, pido al Padre que me envíe legiones, me la va a enviar. O sea, quiere decir que la posibilidad estaba. Y sin embargo, Él, por usted y por mí, fue a la cruz. Ahora, la razón de Pedro, Jacobo y Juan fueran elegidos en ese círculo, ¿verdad?, íntimo de Dios, es porque iban a tener un liderazgo especial. Por eso es que todos discipulamos a todos, pero no todos son pastores. No todos van a ser evangelistas.
Eso es igual que todo lo de la juventud. Todos los padres quieren que los hijos sean doctores. Pero no van, y abogados, pero no pueden, no van a ser. Y eso pasa en la iglesia. Pero al más que se le da, a más se le va a exigir. Entonces estos individuos, imagínense, Pedro se convirtió en el líder de esa iglesia primitiva. El día del Pentecostés se levantó 3,000 personas, después fueron 5,000. Fue ese individuo el que dijo: tú eres el Cristo. Una revelación que se la dio el Padre. Ahora Juan y Jacobo fueron líderes de la iglesia primitiva. Jacobo fue el primer apóstol en morir. Esteban fue el primer mártir, pero Esteban no era apóstol. Jacobo fue el primero en ser apóstol, en morir. Ahora, Juan fue ese último 12, fue el último en que no murió, ¿verdad? A causa de un asesinato o algo, y fue despojado por la fe, según la tradición judía. Murió en Éfeso de viejo. Pero es interesante porque este discípulo, que era el discípulo amado, se le dio la revelación más extraordinaria aquí en la Biblia, y es el libro de Apocalipsis. Pero este joven, porque hay teoría, y bien fuerte, de que todos estos apóstoles eran jovencitos, el mayor era Pedro, y eso se puede ver, eso después lo podemos discutir, después no nos da tiempo, y me dijeron que estuviera hasta las 2. Las 2:30, media hora más. Y Juan fue el único en que estuvo en el pie de la cruz. Así amaba al Señor. Tan es así, y ese amor y esa capacidad que tuvo de ser discipulado por el Señor, le dio ese privilegio de ver los últimos tiempos y ser plasmado en el libro de Apocalipsis. Un discípulo es una persona que elige, ha decidido seguir a Jesús, lo que implica una transformación personal y un compromiso de por vida basado en el arrepentimiento y la fe. No todos los que escucharon a Jesús le siguieron. Tenemos un ejemplo famosísimo, el joven rico. Le dice: ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Sigue los mandamientos. Por los mandamientos los sigo, yo sé los mandamientos. Todos los he guardado de mi juventud. Y Jesucristo le dijo: deja todo y sígueme. El hombre hizo: espérate. Cuando oyó estas palabras se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y hoy día, lamentablemente, hay gente que escucha la palabra de Dios, porque en Puerto Rico nadie se puede quejar que no ha escuchado la palabra de Dios. Puerto Rico, usted hay emisora a gusto y gana. Se escucha la palabra de Dios donde quiera, redes sociales, lo que sea. Y nadie puede tener excusa de que no escuchó la palabra de Dios. Y posiblemente haga como este joven rico, no tendrá posesiones, pero tiene otras cosas que no quiere dejar. Pero sin embargo, los apóstoles decidieron hacerlo porque ellos eligieron seguir al Maestro. Fue una decisión personal. Y nosotros, cuando discipulamos y convertimos a una persona en discípulo, una de las cosas que tenemos que enseñarle es una decisión personal. No es porque yo te estoy obligando. Porque el evangelio no es obligación. Al contrario, es un privilegio de nosotros servirle al Señor. Ahora, la definición de discípulo también incluye seguir las enseñanzas, vivir de acuerdo a los mandamientos y aspirar a ser como Él. Como Pablo, ¿verdad?, decía: ser imitadores de mí. Pero no se quedó ahí. Como yo soy de Cristo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Ahora, hay una característica ¿verdad?, del discipulado. Tiene que haber un compromiso personal. Yo no entiendo, ¿verdad?, como gente, ¿verdad? Y eso, vuelvo y digo, eso es elección.
Pero qué hermoso es cuando usted llega a un lugar y usted decide hacer algo, tener un compromiso porque usted quiere aprender. Aprender de aquel de que escuchó. Yo una de las cosas cuando di mi paso de fe, yo dije, vamos a ver, y se lo dije, mi hermano, mi esposa lo sabe, yo lo dije a sí mismo, vamos a ver si es verdad lo que dicen que tú eres. Y empecé a leer, y empecé a jetar, y empecé a buscar. Ese era mi compromiso personal que yo tenía. No solamente con el Señor, sino también conmigo. Porque si usted quiere aprender algo más, usted tiene que buscar. Usted tiene que someterse a la lectura. Mi hermano, mire, y es que yo me río porque la gente me dice, no, por es que a mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer. Esta Biblia que yo tengo, que yo sé que muchos la tienen, usted sabe que si usted le da play, se la lee por usted. Entonces no hay excusa. ¿No te gusta leer? Pues entonces ponla, te pones los audífonos y escucha. Pues entonces no hay excusa. Pues escuchamos. Tiempo. Todos los días uno aprende cosas. Todos los días. Yo estoy loco por terminar las 3 clases que me quedan, porque después es receso y las últimas 2 pues son un informe que ellos me dan de los últimos libros, Esdras, Nehemías y Esther. Y yo estoy loco, pastor, porque compré un librito que se titula Israel, el reloj profético de Dios. De Dios. Y lo tengo allí que estoy loco por comérmelo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un aprendizaje continuo de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida práctica, vivir de manera íntegra, compartir el evangelio, hacer discípulos, dependencia de Dios. Tiene que haber una obediencia. Porque imagínense, cuando estaba en la escuela el maestro decía, usted lea el capítulo de 1, 2 y 3 de la clase X que tienen examen. Y usted se sentaba y cogía un examen. Pues en la vida usted va a tener exámenes, mi hermano. Pero depende de usted, la herramienta que usted va a tener para pasar ese examen. Y si no le quiere llamar examen, pues dígale prueba. Se escucha como que más fuerte, pero es la realidad. Nosotros ayer mi esposa y yo estábamos viendo allí un video de que antes de salir de casa me pongo la armadura de Dios. ¿Usted sabe con quién lo comparaba? Con Iron Man. Antes de salir de casa me pongo la armadura de Dios y viene Iron Man y se ponía la armadura. O sea, tenemos que tener las herramientas necesarias, no solamente para tener dependencia, obediencia, también para guiar a otros. Y sobre todo, cuando usted es discipulado y se convierte en discípulo, usted tiene que ser bautizado. Usted tiene que ser bautizado, usted tiene que hacer públicamente eso, que usted muere y resucita con Cristo. Ahora bien, yo voy a terminar con esta enseñanza, con esta discusión que vamos a hacer ahora. Y vamos a ir a la gran comisión. Un poquito de agua. Y si usted lee la gran comisión y usted la entendió, pues usted sabe que la gran comisión es un mandato. Eso no está ahí porque querían unas palabras bonitas antes de terminar el libro de Mateo. No, eso está ahí porque es un mandato. Y yo sé que usted la ha leído, la he leído y muchísimas cosas, pero yo lo voy a leer otra vez. La voy a leer 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús lo había ordenado. El maestro le dice a los discípulos, que ahora son apóstoles, vieron a Jesucristo resucitado, una diferencia de apóstol. Vayan a Galilea. Y si los apóstoles no hubiesen ido a Galilea, hubiese pasado.
¡Wow! Por eso es importante seguir las instrucciones del líder. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero mire cómo dice, pero algunos dudaron. ¡Wow! Y son discípulos. Jesús se acercó y le habló diciendo, y esto es lo que a mí me encanta: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. O sea que Jesucristo está diciendo, yo estoy por encima de todo. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y donde usted quiera. Después el Señor me dice, ay, aquí es que se pone la cosa buena. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es bautizándoles en el nombre de Juan, Pedro, gratitud o qué sé yo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después dice, amén. Así sea. Ahora, cuando usted lo analiza, por tanto, indica una conclusión, una consecuencia de algo que Jesús ha dicho. ¿Y qué fue lo que dijo antes de por tanto ir? Toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Sí, sí. Eso significa que hay una consecuencia. Es así que, como toda potestad se me ha dado, ustedes tienen que ir. Porque yo voy a estar con ustedes. El ir es imperativo del verbo ir. Ok, que en griego es un anticipo que se traduce como mientras vais yendo. Ok. O sea, le dice, no es que yo voy a subir ahora y aquí te vas a quedar. Y van a estar hablando hasta que mueran o qué sé yo. No. Usted se va a ir. Dígalo. Implica moverse. Y después dice hacer discípulos. El propósito de ir a ser discípulos de Cristo, enseñándole cómo tienen que vivir. Que usted hace como maestro tiene que ser como Pablo. Los enseño y los envío. Las personas a quienes Jesús les dio instrucciones esenciales comprendían bastante lo que significaba esto. No solamente de esa misión, sino también de ser discípulo. Lo habían dejado todo, mi hermano, por seguirle. Inclusive se le dio a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Si lo dejaste todo, se te dará más. ¿Ok? Así que durante estos 3 años, ¿verdad?, que se empaparon esas instrucciones, experimentaron antibajo, en ese momento, eran hombres. Imagínense, Jesucristo reprende el mar y los vientos y le dice, y dicen, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento lo obedecen? Viendo milagros y prodigios. Sí. No solamente era ese entorno, sino también a las naciones. Los discípulos habían entendido las palabras que Jesús implicaba, que eran muy importantes. No se quedaron allí. Ese vayan. No es una actividad pacífica. Es un comportamiento intencional y estratégico. Nosotros no podemos ir a decir porque sí. Nosotros tenemos que sentarnos, analizarlo, tener intención de cómo vamos a ir. Los seguidores de Cristo no podían esperar a que la gente se acercara a ellos y les pidiera ser sus discípulos. Había que ir, llevar la buena de salvación. Aquel escuchaba y decía, oye, a mí me interesa lo que tú estás hablando. Él dice hacer discípulos. Hay que hacer otros discípulos. Hay que llevar ese mensaje, porque entonces, si no hacemos un discípulo, no llevamos el mensaje, ¿cómo la iglesia va a crecer?
Exactamente. Si usted no lleva el mensaje, nadie lo va a escuchar. Y después dice a todas las naciones. Mi hermano, y es interesante porque esa gran comisión ahí empezó a romper el paradigma de lo que posiblemente muchos no sabían o entendían. Había que redimir el mundo. Porque Jesucristo era judío y vino para la casa de Israel. ¿Ok? Pero después le dijo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Y ahí es cuando yo creo que los apóstoles hicieron rayo. Y en Samaria. Hey, chacho, los judíos no queremos a esa gente. Pero tienen que llevar el mensaje. Tienen que llevar el mensaje porque también son parte de todos. Son parte de la tierra. Y después dice, hasta los confines de la tierra. O sea, no te vas a quedar en Jerusalén, no te vas a quedar en Judea, no te vas a quedar en Samaria, vas a ir hasta los confines de la tierra. Y mi hermano, entonces es interesante porque usted ya lo sabe. Y va a llevar un mensaje de paz y reconciliación, de restauración. Y ya usted se lo sabe. Si a los apóstoles se le había ocurrido, escúchate esto, yo sé. Si a los apóstoles se les había ocurrido, bueno, voy más que para Judea, voy más que para Samaria, voy para Jerusalén y un poquito más de lo que conozca la tierra y me quedo ahí. Y después vino la gran persecución. Y lo sacó del conformismo. Y vino la gran persecución. ¿Y qué pasó? Mientras más lejos, más seguro. ¿Ok? Para que usted vea. Por eso es lo que está pasando en África. Yo no entiendo, yo no entiendo a veces los musulmanes, porque hoy es otra cosa, pero usted sabe lo que es que mientras más matan cristianos, más cristianos aparecen. Y eso pasó en el primer siglo, que inclusive gente decía que la sangre de los cristianos era semilla para otros cristianos. Sí, eso es así. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que le está dando un mensaje. No solamente usted va a llevar mi mensaje, no solamente usted lo va a llegar al discípulo, sino que lo vas a bautizar. Entonces hay gente que no quiere ser bautizada, hay gente que no quiere hacer ciertas cosas que están en la Biblia. Ahora bien, mi hermano, vamos terminando, ya vamos terminando. Y después le dice, enséñenle todas las cosas que os he mandado. No son algunas, son todas. O sea, yo no puedo coger la Biblia y decir, bueno, yo voy a leer más que este librito de aquí a aquí porque es lo que me conviene. No, mi hermano, no, esto no funciona así. Por eso le dijo, tienes que enseñarle todo. Tienes que enseñarle todo. Acuérdense que cuando Jesucristo estaba llevando su ministerio, tenía una oposición bien grande con el Sanedrín, con los saduceos, con los fariseos, que hacían falsas doctrinas que no iban, dogmas de hombre. Por eso Jesucristo le dijo, velen esos individuos. Tengan cuidado. Y por eso Jesucristo, cuando decía las cosas que decía, este hombre hay que matarlo. Este hombre no está haciendo quedar mal. Y hoy día usted va a tener oposición cuando lleve el evangelio. Esa levadura que Jesucristo le dijo, ten cuidado con la levadura, es la levadura que se quiere levantar. ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado, y para nosotros tener ese cuidado tenemos que discipularnos. Para nosotros tener cuidado tenemos que conocer la palabra de Dios. Hermano, yo quiero que usted me diga dónde está en la Biblia, ayúdate. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Me entiendes? Ayúdate. No, ya. ¿Me entiendes? Y muchísimas otras cosas.
Uno escucha eso, la gente lo repite, viene un individuo y dice, pues, y se escucha bien, entonces la gente, yo me levanto temprano porque la palabra dice que si Dios me va a ayudar. Mire, no, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y si te dice esfuérzate y sé valiente, es porque algo te va a detener, algo se va a oponer, porque usted no es fuerte porque sí, usted no es valiente porque sí, usted es valiente cuando algo se pone mal. Usted es fuerte cuando la cosa se pone fuerte. Pero imagínense, muchachos, si mire, yo voy a decir una cosa, y estoy aquí en forma de, ¿verdad? Estamos en familia. Hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4 de la mañana y la gente dice, chacho, si al que madruga Dios le ayuda. Muchacha. Imagínate si me levantaba a las 12. Usted me sigue, mi hermano. Usted me entiende. Hay que poner cosas jocosas porque si no, imagínense. Ay, Dios mío. Ahora, algo bien interesante, y lo dejé a lo último y no voy a abundar mucho porque usted conoce esto. Es interesante porque en un momento dado, Jesucristo le dice a los apóstoles, tengo que ir a Jerusalén. Los apóstoles sabían que Jesucristo si iba a Jerusalén y iban a matar. Dijo, Pedro dijo, pero ¿cómo tú vas para allá, chico? ¿Cómo tú vas para allá? No, vamos a quedarnos acá. Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí. En otras versiones dice, quítate de mí, Satanás, delante de mí. Mano, son palabras mayores. Sí, son palabras mayores. Y después mire lo que dice. Entonces dijo a sus discípulos. Pero entonces yo me pregunto, bueno, pero el que le dice, el que le habló fue Pedro. Pero sin embargo se lo dijo a las 12. Y se lo dice a usted también y me lo dice a mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. No dice a Pedro, dice a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, mi hermano, que una de las cosas que el discípulo tiene que entender, y eso se da a través del discipulado, es que tiene que tomar la cruz y seguirla. Eso es así. ¿Y qué significa eso? Significa renunciar al egoísmo, a los deseos personales, a la propia voluntad para seguir plenamente a Jesús. Aceptar su sacrificio, las dificultades y el sacrificio por su causa, muriendo el yo para que Él viva en ti. Y eso aplica obediencia, servicio y una dedicación total. Que mi hermano va a chocar con el mundo. Va a chocar con el mundo. Y ahí la palabra suena fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque posiblemente usted conoce de la cruz porque ha visto películas, sabe por la Biblia. Pero una cosa es saber de la cruz y otra cosa es que ellos sabían que podían morir en la cruz, literalmente, por seguir al maestro. Eso es uno de los castigos más terribles que había y los romanos lo hacían con todo el propósito de amedrentar a las personas. Y sin embargo no tuvieron miedo, porque una de las cosas que usted tiene ventaja, por decirlo así, cuando usted, lo dijimos ahorita, usted recibe a Jesús como su Salvador, usted recibe el Espíritu Santo, esa fuerza que le va a dar. Yo antes no me atreví a hablar frente a la gente. Y al igual que usted puede decir muchísimas cosas. Y esta gente le dijeron, vayan allá al aposento alto y esperen que llegue el Espíritu Santo. Fueron discipulados primero, 3 años y medio, y después se le dio el Espíritu Santo. El que le dio la fuerza, no solamente para llevar el Evangelio, sino para enfrentar lo que venía.
Y aquellos individuos que corrieron cuando cogieron al maestro fueron los que murieron por el discipulado que se les dio. ¿Cómo no hablar con poder, entrega total, cuando viste a tu maestro que murió, resucitó y estuvo hablando contigo? Amén. Yo tengo que hablar porque tengo que hablar, porque fue algo sobrenatural y máximamente como me ha dado el poder a través del Espíritu Santo, que es uno de los que enseñanza del maestro en esta mañana. Ser discípulo es estar consciente que es portador del poder de Dios. Eso es así. Y con esto termino. Y algo que me vino a la mente. Yo no sé quién ha visto Chosen, o sea, la serie. ¿Has visto? La dieron en el 4. Una cosa interesante es que cuando empieza, presenta a Nicodemo. ¿Verdad? Eso no está en la Biblia, pero es una cosa interesante. Presenta a Nicodemo, y en un área roja donde están prostitutas de este mundo y qué sé yo. Y está María Magdalena, poseída por el demonio. Y lo llaman a él para que le saque el demonio. Y el demonio lo mira y le dice: ¿qué potestad tú tienes sobre mí? ¿Qué potestad tú tienes? Y eso le trabajó. Y se va. Sí. Es correcto. Entonces, para hacer el cuento largo, corto, pues nada, pues sigue el proceso. María Magdalena se encuentra a Jesucristo y Jesucristo le saca el demonio. Pero como están investigando y estas cosas, y Nicodemo había ido con gente, uno de esos que fueron, vio a la mujer sin demonio. Y Nicodemo le vino, eso fue lo que le impresionó. ¡Qué poder! ¡Qué hombre tiene este poder! Y eso fue lo que vieron los apóstoles. O sea, cuando vieron al resucitado, dijeron: espérate, esto ya cambió. No solamente este hombre me dijo: tienes que amar al prójimo, tienes que bendecir al que te maldice, tienes que dar la próxima mejilla si te dan una bofetada. Eso es otra cosa, eso después lo podemos discutir. Para decir: wow, este hombre venció la muerte. ¿Por qué hay que morir por este hombre? Yo lo hago. Por eso, maestro, la importancia en este tiempo de reflexionar acerca del discipulado. Amén. Yo como discípulo de Cristo, cuán capacitado estoy o cuán enseñado he sido para reafirmar como los apóstoles reafirmaron. Porque ya Cierto es. yo no tengo que estar presente, lo dice la palabra y por fe yo tengo que abrazarme, por eso entonces tengo que estar consciente de la clase de discípulo que yo soy. Cierto es. Mi hermano, mire, y con esto termino. Estos 12 hombres, bueno, después fueron 11, después fueron 12. Fueron hombres cobardes, hombres sin letra. Y es interesante de que una persona muera por un ideal. Y esta gente fueron capaces de morir por un ideal. Y no estamos hablando de un tiro posiblemente, no, estamos hablando de muerte cuando usted la, según la tradición judía, eran muertes terribles. Sí, eran muertes terribles. O sea, quiere decir que cuando usted analiza, usted dice: pero ¿cómo es posible que estos hombres murieron por Cristo y este hombre que persiguió la iglesia ahora defendía a la iglesia y murió por la iglesia? Así que eso es parte de nuestro discipulado para ser discípulos. Así, hermano, que Dios le bendiga, Dios lo cuide, porque ya estamos tarde. Así que nada, seguimos. Venga, pastor. Sigo afirmando de que Dios, cuando habla, afirma lo que dice. Cuando Él dice: quiero que se ponga este tema y quiero que sea José Aldrin el que lo hable, no se equivocó, porque el maestro verdaderamente ha dado una cátedra mayor que un maestro universitario
acerca de lo que significa ser discípulo de Cristo. Así que le felicitamos y vamos a orar porque verdaderamente estamos agradecidos de la enseñanza que hemos recibido. Y el próximo domingo vamos a estar escuchando acerca de lo que es el evangelismo, porque ahora somos discípulos, pero discípulos para ser discípulos. Así que el próximo tema sería hablar de evangelismo, cómo llegar y profundizar en esas aguas tan hermosas como es llevar a otro. Y que sea Dios glorificado en ese proceso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque si hay algo que la iglesia en este tiempo debe reconocer, que su identidad como hijo de Cristo o hija de Jesucristo, Señor, es que tenemos que ser verdaderamente discípulos, y como discípulos tenemos que hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a entender las enseñanzas de tu palabra, y más que entenderla, ponerla por obra. Lo que es, Señor, discipular y evangelizar es lo que tenemos que poner en práctica, porque, Señor, haciendo esto a ti te agrada, porque vendrán vida para el reino de los cielos. En agradecimiento, Dios, de tu presencia en este lugar, te damos gracias porque a tiempo llegó la ambulancia para llevar a nuestro hermano José Manuel Romero Soría al hospital, esperanzado de que los médicos le den de alta y que tenga una salud aceptable, Señor, quitándole todo malestar, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos tu pronta intervención, porque has dicho que por tus llagas somos nosotros curados. Ahora, Señor, salimos de esta tu casa, pero jamás nos apartamos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe por doquiera que vayamos. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Celestial y la continua presencia de su Espíritu Santo te acompañe a ti y a todos los tuyos desde ahora hasta por la eternidad. A ti, pueblo de Dios, te bendigo con el nombre que es sobre todo nombre. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos el jueves a las 7.